Shalom, shalom, queridos amigos, qué bueno estar nuevamente reunidos para un nuevo encuentro, una vez más, en La Raíz, en los estudios mesiánicos con Pablo Modernel, si me estás mirando por mi canal de YouTube, o quizás me estés mirando por Apocalipsis Network. Si es así, te doy la bienvenida a esta retrotransmisora, digamos, que se expande por todo el mundo. Es impresionante la cantidad de países en América y en Europa y en el Medio Oriente también, que se han sumado a retransmitir, un montón de países donde está Apocalipsis Network con toda su programación, y entre los programas estamos nosotros, La Raíz. Pero si no nos estás viendo por Apocalipsis Network, nos estarás viendo por nuestro canal de YouTube, en los estudios mesiánicos con Pablo Modernel. Les mando un abrazo muy grande a Esteban, que está del otro lado en los controles. Como siempre, muchas gracias, Esteban. Sin vos esto no sería posible, sin ti esto no sería posible. Así que muchas gracias, Esteban. Y estamos acá con la quinta parte de este estudio que estamos haciendo sobre la homosexualidad según la Biblia. Seguimos subiendo muy grandemente, en proporción respecto a lo que era antes, la cantidad de suscriptores. Hemos pasado de unos 240 y algo de suscriptores, ya estamos en 295. Yo sé que hay canales de YouTube que tienen miles de suscriptores, pero para mí es una alegría inmensa saber que hay 295 personas a las cuales les interesa el contenido que subo. Y del mismo modo, por ejemplo, nuestro último video lleva ahora ya como 720 reproducciones. Por supuesto que hay canales que suben un video y reciben 400.000 vistas, ¿no? Bueno, pero yo estoy muy contento con mis 700 reproducciones o las 1.600 reproducciones del video de la tercera parte de la homosexualidad, porque bueno, son cientos de personas que de alguna manera están inquietadas por esta temática, y es un placer para mí poder aportar un granito de arena. Y además hay que entender, yo soy muy agradecido de los suscriptores, de las personas que comparten los videos, de los que los ven, los que los comentan, porque hoy día en las redes tenemos lo cual está muy bueno, tenemos una muy vasta exposición, un muy vasto nivel de exposición de conocimiento. Entonces hay canales de lo que quieras, hay información de lo que quieras, y eso está muy bueno por un lado, pero claro, hace que, digamos, se diversifique la audiencia. Entonces, si vos antes tenías una persona enseñando un tema, esa persona tenía millones de teleaudientes, digamos. Pero hoy día, si vos tenés 100 enseñando sobre el tema, uno solo no va a poder tener 1.000.000. Entonces es como que se ha diversificado muchísimo el tema la gente se reparte, digamos, ¿no? En cuanto a los canales que sigue, en cuanto a los videos que puede llegar a ver, porque estamos bombardeados por mucha información. Así que bueno, yo muy agradecido por estos casi 300 suscriptores y por estas cientos de personas que van viendo los videos, amén de lo que pueda hacer en la transmisión de Apocalipsis Network, porque estoy hablando en ese sentido del canal de YouTube. Lo de Apocalipsis Network va por otro lado, porque es como un programa de radio o televisión que tiene unos números de audiencia tremendos, ¿no? Son literalmente de millones de personas. Así que bueno, muy contento y muy agradecido por eso, y agradecido de que me sigan, y por eso también yo no subo contenido constantemente al canal. De hecho, ahora cuando terminemos el estudio de la homosexualidad, por el momento, salvo que yo reciba alguna indicación contraria de parte del Señor, por el momento me voy a tomar un descanso, ¿no? Para darles descanso a ustedes también. Pero bueno, hoy entonces, en esta quinta parte del estudio de la homosexualidad según la Biblia, antes quiero hacer algunas acotaciones respecto al programa pasado. En un momento, hablando de que la Iglesia Católica tenía todo un tema con la ordenación me vuelvo a confundir. Para mí es muy difícil, porque yo tengo confusiones como con izquierda y derecha, y así como me falla el sentido de la dirección a veces, también me confunde mucho este tema de mujer trans o varón trans. La mujer trans es el varón que quiere ser mujer, y el varón trans
es la mujer que quiere ser varón. Entonces, hablábamos de la Iglesia Católica y decíamos que el sínodo alemán plantea la ordenación de homosexuales, pero de transexuales, perdón, y ahí es todo un tema, y yo creo que en el video pasado yo dije la ordenación de una mujer trans, y yo debí decir un varón trans. Es decir, una mujer que quiere ser varón y como se considera varón tiene derecho a ser sacerdote. Entonces ahí me equivoqué en el término, creo que dije mujer trans y yo en realidad debía haber dicho varón trans. Eso, un error que cometí en el programa pasado. Y el otro punto era cuando hablé de Santa Elena y la conversión de Santa Elena al cristianismo, en parte influenciada por el lugar de preferencia que el cristianismo le da a la mujer, en contraposición a otras religiones que son muy machistas, como por ejemplo el mitraísmo, una de las religiones en las cuales tiene su base la masonería moderna. Y después yo me quedé pensando, pero Santa Elena, ¿se habrá convertido después de la muerte de Constantino o se habrá convertido antes al cristianismo? Me entró a dar vueltas esa pregunta en la cabeza, buceé un poquito, investigué un poquito. Un padre de la iglesia, uno de los padres de la iglesia, ahora se me fue el nombre, alguien de Cesarea, dice que, Eusebio de Cesarea, si no me equivoco, dice que Santa Elena se convierte después de que su hijo Constantino se convierte al cristianismo. Pero la tradición en general entiende que Santa Elena prácticamente ya nació en un hogar cristiano, y que ella en realidad habría estado muy vinculada con el cristianismo desde una temprana edad. Bueno, no sé en qué momento exactamente Santa Elena se convirtió, pero definitivamente el lugar de preeminencia que la palabra de Dios y el cristianismo le da a la mujer ayudó para que muchas mujeres en su momento se volvieran al Señor Jesús y abrazaran al cristianismo por el lugar de dignidad que el cristianismo les confería. Bueno, hecha toda esta aclaración, ahora sí vamos a entrar en el estudio, en esta quinta parte, donde hoy ya les dije que íbamos a ver mucha Biblia, vamos a estar viendo mucha Biblia a partir de hoy, y vamos a ver una serie de vínculos que los que apoyan la teología, digamos, por llamarlo de alguna manera, la teología que va por el lado de la Biblia no se opone al vínculo homosexual, evidentemente tienen que encontrar un sustento en la palabra de Dios para apostar en ese sentido por este tipo de vínculo. Y ellos encuentran una serie de personajes en la Biblia cuyo vínculo, según ellos, es de orden sexual, de orden erótico, y por lo tanto esto sustentaría lo que pudiera ser el vínculo homosexual. Que esto está en la diapositiva 9 y nos habíamos despedido de la clase pasada con esta diapositiva, porque son los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? La diapositiva número 9, tenemos Ruth y Noemí, que es una de las posibilidades, que es la primera. Vamos a analizarlas en orden cronológico según están descritas en la Biblia. Ruth y Noemí, hacia el año, te podría decir, 1200 antes de Cristo, aproximadamente. David y Saúl, David y Jonatán, año 1000 antes de Cristo. El centurión romano y su criado en tiempos de Jesús. Y el maestro, que es el Señor Jesús, y el discípulo amado, que es Juan, también en tiempos de Jesús. Muy poquitos ejemplos de los que estas corrientes teológicas se pueden tomar, pero bueno, son los que ellos utilizan. Podés volver a mí, Esteban, porque ahora yo voy a contar un poquito la historia, como si fuera un cuento, antes de ir a algunos versículos que ellos utilizan, les voy a contar un poquito a modo de cuento qué pasa con Ruth y Noemí. Había una mujer israelita que se llamaba Noemí. Pido disculpas por todos los que ya puedan saber la historia, pero bueno, puede haber gente que no. Noemí era israelita, en un momento a través de una situación de crisis que hubo en Israel, migró a la tierra de Moab. Estaba casada ella con un señor que se llamaba Elimelech, el cual fallece. Ella migra a la tierra de Moab y tiene 2 hijos, Noemí. Estos hijos de esta señora Noemí se casan con mujeres moabitas.
no con mujeres israelitas, porque estaban viviendo en Moab, que era uno de los pueblos, de hecho, enemigos de Israel históricamente, ¿no? Bueno, los dos hijos de Noemí mueren en la tierra de Moab. Y entonces Noemí le dice a sus dos nueras, ¿no?, que se llamaban Orfa y Ruth: miren, muchachas, yo me voy a volver a mi tierra, yo soy israelita, perdí a mis hijos, no tengo otros hijos para que ustedes se desposen con ellos y me levanten descendencia, por lo tanto yo me voy a volver a mi tierra. Orfa, y le dice Noemí, ¿no?, consíganse maridos y fructifiquen y sean felices. Entonces Orfa le hace caso y se queda en la tierra de Moab, pero Ruth le dice a su suegra Noemí: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo, ¿sí? Un pasaje que se usa muchísimo en los casamientos porque pareciera una declaración de amor. Bueno, entonces Ruth acompaña a Noemí, vuelven de la tierra de Moab a la tierra de Israel. En ese lugar, la historia es larga, pero en definitiva, Noemí pone en contacto a Ruth con un pariente del marido, del que había sido el marido de Noemí, que se llama Booz, B-O-O-Z, porque correspondía por línea de sangre que esta persona se desposara con Ruth, según las costumbres de la época. Si a vos como mujer se te moría tu marido, el hermano menor de tu marido se iba a acostar contigo para levantarte descendencia y levantarle descendencia a su hermano y honrarlo. Y si no tenía hermanos menores, tu marido muerto, entonces algún pariente por línea de sangre se podía desposar contigo como mujer y engendrarte hijos. Era una costumbre social del momento. Entonces había un par de personas que por línea de sangre podían optar por ser el que le fuera a levantar descendencia al ex esposo de Noemí y que le engendrara un hijo a Ruth, o que juntos engendraran un niño, pero bueno, llegan a un acuerdo y vos le plantea al otro: bueno, si a vos no te interesa, yo entonces, que soy el siguiente, por derecho, digamos, cultural, quiero ser el que despose a Ruth. Y bueno, y en efecto Booz se casa con Ruth, tienen un hijo, ese hijo se va a convertir en un ancestro del rey David, de María la Virgen, por lo tanto, y de Jesucristo, por lo tanto. Cosa muy noble de la Biblia, porque encontramos en los ancestros de Jesús a un niño que nace de la unión entre un hombre israelita, un varón israelita, Booz, y una mujer moabita, Ruth. ¿Sí? Pero que una mujer que por fe se vuelve una israelita y entonces se integra al pueblo santo. Ahora, ¿qué pasa? Este es el contexto. Y evidentemente, cuando Ruth da a luz a ese niño que Booz le engendra, se lo ponen en la falda de Noemí, y Noemí muy contenta con ese nieto que le ha nacido, porque ahora tiene su descendencia, tiene descendencia. Porque la sangre de Noemí, de alguna manera, va a seguir existiendo a través de este niño, que es producto de la unión de Ruth, su nuera, con Booz, que era alguien que estaba vinculado por la línea de sangre con Noemí. Ya que el hijo de Noemí murió y no le pudo levantar descendencia, porque no quedó embarazada antes Ruth, bueno, otro de esa línea de sangre cumplió ese papel. Entonces, bueno, le ponen el niño entre sus faldas a Noemí muy feliz. Entonces, la gente que ve en este vínculo un vínculo lésbico entre Ruth y Noemí, dicen, por ejemplo, que la declaración de Ruth, cuando sigue a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, dicen que es una declaración de amor erótico. Ahora, contextualmente no tiene demasiado sentido, porque Noemí no es que Noemí se la lleva
a Ruth a Israel. Noemí les da la libertad a las dos, nueras por igual, y les dice, muchachas, quédense en Moab, consíganse maridos que les hagan hijos, digamos, y sean felices y fructifiquen. Es decir, que ¿de dónde sacan que hay un vínculo amatorio ya desde el vamos entre Ruth y Noemí? Es caprichosa esa interpretación. Ahora, después Ruth tiene un vínculo heterosexual con Booz, pero estas personas dicen que ese vínculo heterosexual que tuvo Ruth con Booz en realidad fue solamente un vínculo en el cual Booz fue un donante de esperma para que Ruth y Noemí, que se amaban y que tenían una relación lésbica, pudieran tener un hijo que de otra manera no hubieran podido tener. Y entonces cuando le ponen el niño en la falda de Noemí y la abuela, y ella dice, ¡ay, qué felicidad, ahora tengo un niño!, esta gente dice, esta línea interpretativa, que en realidad Noemí estaba muy feliz y estaba realizada como mujer en su relación lésbica con su ex nuera, porque ahora tenían un niño, que era un niño de ambas. Y vos, que era un donante de esperma, que si te he visto no te conozco, y no existís en la película. Eso también revela una profunda ignorancia porque están siendo anacrónicos, están poniendo una situación del siglo XXI y con la lectura del siglo XXI para una situación que data de hace aproximadamente 3.300, 3.200 años atrás, porque esto sucede en el 1000 y pico antes de Cristo. Entonces, a ver, yo, si soy director de teatro o director de cine o un novelista, puedo tomar la historia de Ruth y Noemí, se me puede antojar, con la libertad que me da el arte, ver un vínculo lésbico entre estas dos mujeres y armar toda esta historia y decir, miren qué interesante cómo puedo tomar personajes tan antiguos en la Biblia y hablar de un tema moderno, como por ejemplo hoy día dos lesbianas que no pueden tener hijos y que usan a un hombre como donante de esperma para que una de ellas quede embarazada y entonces son dos mamás de una criatura. Bueno, si tú lo querés hacer desde el punto de vista artístico, lo podés hacer, tenés libertad como director de teatro, como director de una película de cine, como novelista. Ahora, como teólogo, que esto no es serio, digamos, porque es ficción. Querer interpretar estos textos de esta manera es ficción, es estar torciendo la Biblia para hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, y después voy a citar un versículo del apóstol Pedro, muy interesante en este sentido. Entonces, está en la locura, que es como crear una ficción, porque es realmente algo que, como si fuera una película, la Biblia no dice esto, pero como cuadra para los valores que hoy tenemos en la sociedad, voy a utilizar esto que dice la Biblia, pero no para una película, una obra de teatro o una novela, sino que voy a utilizar eso que dice la Biblia y lo voy a transformar y voy a decir qué es lo que dice la Biblia y me voy a regir por esa ficción, por esa interpretación caprichosa que yo estoy haciendo, a tal punto que esa ficción que yo voy a crear, ese torcimiento de la palabra de Dios, me va a permitir a mí avalar una relación entre dos lesbianas y decir que eso es convalidado por Dios en la Biblia. Yo quisiera que ustedes puedan entender lo que yo estoy queriendo transmitir. Quisiera que ustedes pudieran entender el nivel de locura al que está entrando la sociedad hoy día y que realmente se está tocando fondo. Porque vos estás transformando algo que es ficción en algo que va a regir tu vida y va a dictar tu vida en un ámbito como el moral, por ejemplo. Y va a cambiar tu vida. Porque una cosa es si yo digo, bueno, no, la Biblia en realidad prohíbe las relaciones lésbicas, entonces dos mujeres no, y mucho menos que esas dos mujeres críen un hijo. Ahora, si yo, por una ficción que yo creo, que es como crear una obra de teatro, una novela o una película, pongo esa ficción como base moral, entonces muchas personas, muchas mujeres que de pronto tienen una orientación lésbica, van a decir, qué divino, entonces vamos a casarnos, vamos a tener un hijo y podemos seguir yendo a la iglesia y está todo bien, y de hecho está sucediendo, porque como lo vimos en la clase pasada, hay corrientes del protestantismo que apoyan
la práctica de la homosexualidad y la bendición de parejas homosexuales, e incluso dentro del catolicismo, a través del sínodo alemán, se está pugnando para que este tipo de vínculos también puedan ser bendecidos. Pero digo, no podemos basar esa bendición en la ficción, porque la estamos basando en la ficción, no en lo que dice la palabra de Dios, sino en lo que yo estoy queriendo leer e interpretar de manera absolutamente ficcional, si existiera el adjetivo, lo que es historia. Porque si yo voy a ser serio, yo tengo que ir a una interpretación histórica, contextual, donde también estudio el lenguaje en el que se escribió la Biblia, donde veo el tipo de cultura que era, donde veo lo que significaba una cosa u otra, porque en aquella época el hecho de que Ruth haya tenido un vínculo sexual con alguien que tenía la sangre de Noemí, en el sentido que era alguien que tenía la sangre del marido de Noemí, que había fallecido, y que por lo tanto al Ruth quedar embarazada y dar a luz fuera como un descendiente de Noemí, no tiene nada que ver con la realidad que hoy día vivimos de dos mujeres lesbianas que quieran tener un hijo y entonces usen a un hombre como un donante de esperma para tener un hijo. Y de esa manera satisfacer su vínculo lésbico y decir, ahora las dos somos madres. Se entiende que interpretar eso de esa manera es perdóneseme, pero es un mamarracho. Es de una profunda ignorancia. Y además, me da hasta vergüenza tener que explicarlo, pero hay que explicarlo. Porque el problema es que si no, esto lo empiezan a diseminar como si fuera una realidad y hay gente que te lo termina creyendo porque a su vez el desconocimiento en lo que es, por ejemplo, la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación del texto, no solo el texto bíblico, sino en general. Vos cuando tenés un libro, una novela, un poema, un cuento, vos podés hacer una lectura hermenéutica, un texto de filosofía, vos haces una interpretación hermenéutica, vos leés ese texto a la luz de una interpretación hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación del texto. Y algunos de los fundamentos de la hermenéutica son precisamente, bueno, vamos a ver cuál es el contexto histórico en el cual se escribe este texto. Vamos a ver cuál es el idioma en el cual se escribió. Vamos a ver cuál es la cultura de ese momento que imperaba, cuáles eran los principios dominantes. ¿Sí? Porque, como yo te digo, si yo como director de teatro, basándome en la historia bíblica de Ruth y Noemí, creo una obra de dos mujeres lesbianas hoy día que quieren tener un hijo, bárbaro. Ahora, dentro de 200 o 300 años, cuando alguien estudie esa obra de teatro, el que estudie esa obra de teatro, si la estudia de manera seria y no ignorante, la tiene que estudiar a la luz del contexto de, bueno, este autor de teatro lo que hizo fue tomar un texto de una historia bíblica, traspolarlo a una realidad que en el siglo XXI estaba en boga y entonces escribe de esta manera. Eso es una interpretación hermenéutica sana de lo que es esa obra de teatro ficcionada. Pero no puedo estudiar esa obra de teatro hermenéuticamente sin entender el contexto, sin entender las leyes que la sociedad tenía en ese momento y por las cuales se regía, y por qué entonces ese autor tomó aquel texto bíblico y lo transformó de esta manera. ¿Se entiende? De igual modo, yo no puedo tomar el texto de la historia bíblica de Ruth y Noemí y leerlo con los lentes del siglo, o la lente del siglo XXI, sin entender que es un texto que tiene 3.200 años. Y una historia que tiene más de 3.000 años. Pero lamentablemente estamos llegando a ese punto. Y por eso también, y acá voy a decir algo para los pastores, estas cosas hay que enseñarlas en los púlpitos. Estas cosas hay que enseñarlas y se tienen que decir en las iglesias. Porque hoy día los cristianos, los adolescentes, los jóvenes, cuando están en el liceo, cuando van a la facultad, se van a enfrentar con este tipo de cuestionamientos y con este tipo de discursos. Y entonces, ¿cómo le respondo yo a alguien que me viene a decir, no, pero a mí me dijeron que en la Biblia hay un vínculo lésbico entre dos mujeres que son Ruth y Noemí y que incluso tuvieron un hijo
que fue el hijo de las dos, y las dos fueron madres. Bueno, yo tengo que estar preparado como creyente para contraargumentar ese disparate. Entonces, hago, si se me permite el atrevimiento, un poco de un llamado de atención a la iglesia, en el sentido que hoy día la iglesia tiene que tener más enseñanza desde el púlpito. Los pastores se paran y hablan, muchos de ellos, no digo que todos, pero muchas veces hay mucho bla, 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 hay mucho como autoayuda, hay mucho como, sí, vas a conseguir tus sueños, vas a cruzar el Mar Rojo, vas a tener la libertad, te vas a realizar, vas a ser pleno, y es como manija, manija, manija. Me parece bárbaro, es parte de la cosa también, porque hay tanta negatividad que está bueno que cuando yo vaya a la iglesia el domingo reciba un mensaje inspirador, pero también como pastores nuestra responsabilidad es enseñarle a la gente qué tienen que hacer o cómo tienen que responder. A la gente, al pueblo, hay que prepararlo, como dice el apóstol Pablo, para poder estar preparados para hablar en defensa de nuestra fe. Tener armas para saber cómo defendernos ante esta andanada de ignorancia tan profunda que está habiendo en la sociedad, y que no nos podemos quedar cruzados de brazos, sino que como cristianos, ¿saben lo que tenemos que hacer? Avergonzarlos. Tenemos que informarnos, tenemos que estar sustentados, tenemos que tener conocimiento de la palabra, pero no solamente de la palabra de Dios, tenemos que tener conocimiento de lo que es la hermenéutica, la ciencia de la interpretación de texto, tenemos que tener conocimiento de historia, tenemos que tener conocimiento lingüístico de los idiomas en los cuales fue escrita la Biblia, para avergonzar a los ignorantes que se levantan con líneas teológicas tan pobres y tan mediocres y que se le ven los hilos como estas. Pero entonces eso no es solamente una responsabilidad de los pastores o de los profesores o de los teólogos o de las personas que enseñan en los seminarios, es una responsabilidad de todo creyente. Pero la responsabilidad de los pastores es enseñar esto en las iglesias. O si tenés maestros en la iglesia y en la congregación, usá a los maestros y ponelos a dar talleres sobre estos temas para que la gente abra los ojos. Prepará a tu congregación, porque los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles y realmente hay un retorcimiento de la palabra de Dios tan grande que la gente tiene que estar preparada y tiene que entender cómo defenderse ante esta andanada de disparate que estamos recibiendo. ¿Sí? Y que realmente pueden provocar muchos desastres, ¿no? Entonces, un llamado de atención ahí, por favor. Está todo bien con la autoayuda y lo que es la eisegesis, como se dice, ¿no? En la Biblia vos tenés eisegesis, cuando yo tomo un texto de la Biblia y lo vuelvo personal. Entonces, cuando los hebreos cruzan el Mar Rojo, es Pablo Modernel cruzando el Mar Rojo, y el Mar Rojo es una dificultad que yo puedo tener en mi vida, una dificultad económica, una dificultad de un problema de salud, un problema sentimental. Entonces, me parece bárbaro que yo vaya a la iglesia y yo escuche a un pastor que haga eisegesis y que diga, no, porque cuando vos cruces tu Mar Rojo es tu enfermedad, tu Mar Rojo es el mal que te está quejando, tu Mar Rojo es tu problema económico, tu Mar Rojo es el problema sentimental, pero tú vas a cruzar ese Mar Rojo y vas a llegar a la tierra prometida. Estás haciendo eisegesis como pastor y te aplaudo y te felicito por ese tipo de mensaje, pero también enseñemos otro tipo de cosas desde el púlpito. La gente necesita, el pueblo necesita otro tipo de cosas. Gracias a Dios, lo que la gente no está recibiendo en los púlpitos, el pasto verde que no está recibiendo muchas veces desde sus pastores, lo está recibiendo a través de las redes. Lo está recibiendo a través de maestros en YouTube, por ejemplo, o en otro tipo de redes sociales que están nutriendo a la gente. Porque también muchas veces, no, pero a la gente eso no le interesa, eso es teología. No, eso no es teología. La gente está ávida, el pueblo va a la iglesia para escuchar eso. No solamente la autoayuda, andá por tu sueño, vas a cruzar el Mar Rojo, vas a conquistar tus imposibles. No, la gente también necesita otras cosas y la gente está ávida de eso. Y si no lo encuentra en la iglesia, lo va a buscar por otro lado. Gracias a Dios, hoy lo puede encontrar en otro lado. Pero es responsabilidad de la iglesia tratar estos temas. Porque los tenemos que tratar, porque yo como creyente tengo que saber, ¿y cuál es mi postura ante el aborto? ¿Y cuál es mi postura ante el matrimonio igualitario?
¿Y cuál es mi postura ante tal o cual cosa que la sociedad está planteando en el día a día? Entonces, un equilibrio, ¿no? El mensaje motivador, el mensaje de la autoayuda, hacer exégesis de la palabra y tomar los textos y hacerlos personales y ver cómo siempre hay victoria y vencemos en Cristo, pero también un poquito de enseñanza, un poquito de raciocinio, un poquito de, bueno, a ver, vamos a ponerlo en pienso y vamos a ver, bueno, sí, ante esto y esto y esto, como iglesia tenemos esta y esta y esta postura, y enseñar que no siempre tenemos que ser simpáticos, que no siempre nos tienen que aceptar todo lo que digamos, que, en fin, ¿no? Un llamado de atención en ese sentido. Bueno, vamos a la diapositiva 10, ahora que conté toda la historia de Ruth, para ver esos textos de los que yo hablaba, ¿no? Ruth capítulo 4, en la diapositiva 10, muy bien Esteban, muchas gracias, dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel. Pariente, no le dice un hijo. Loado sea Jehová, que te dio un hijo a vos y a tu amante Noemí, Ruth. No, las otras mujeres le decían a Noemí, según el contexto sociocultural histórico de la época, bendito sea Dios que hizo que no te faltase hoy un pariente, porque el hijo que ahora, el nieto que ahora tenés a través de Booz y Ruth, es tu sangre, porque Booz es la misma sangre que tu ex marido, que tu marido muerto. Entonces, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, ese niño, ese nieto va a ser restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama, pero no que te ama eróticamente, por favor, tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos, porque Ruth te dio un hijo y tus hijos ya murieron. Los 2 hijos varones que tenías ya se murieron. Entonces tu nuera vale más porque tu nuera ahora te dio descendencia. Pero no porque es tu amante y tu novia, ¿no? Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, fue su niñera, digamos. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. El rey David, es decir, que el rey David tiene un papá que fue Isaí y un abuelo que fue Obed y una bisabuela que fue nada más y nada menos que la moabita Ruth. Ahora, ahí está en rojo, ¿no? Le ha nacido un hijo a Noemí, pero no es que el texto está diciendo, ay, qué divinas las lesbianas, ahora tuvieron un hijo. No, le ha nacido un hijo porque Ruth se casó con Booz y ya está. Lisa y llanamente. Bueno, podés volver a mí ahora, Esteban, porque ahora voy a entrar en el segundo caso que esta gente de esta teología toma para justificar los vínculos homosexuales y ya nos vamos a correr hacia el año 1000 a.C., que es ya estamos hablando de el vínculo entre el rey David, el que iba a ser el rey David, y Saúl, y después el rey David y Jonatán. A ver, primero voy a hacer lo mismo, primero les voy a contar un poco el cuentito y después vamos a ver los textos bíblicos, ¿no? Todos sabemos, bueno, muchos de pronto no, el rey Saúl, de la tribu de Benjamín, está liderando, es el primer monarca sobre el Reino Unido de Israel, las 12 tribus de Israel. En un momento él tenía una especie de depresión, ¿sí? Entonces se le envía a David. David era un joven pastor. Sabemos por la descripción que da la Biblia que David era un muchacho hermoso físicamente, porque dice la Biblia, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Es decir, que era un chiquilín hermoso David, ¿sí? Pastor en el campo que criaba ovejas, un muchacho joven. Habíamos visto la imagen, la estatua de David de Miguel Ángel la clase pasada. Bueno, imaginémonos un joven con un muy lindo cuerpo, con una muy linda cara,
no sabemos qué quiere decir la Biblia cuando dice era rubio y hermoso de ojos, si se refiere a que es una forma de decir que tenía ojos claros, o si se refiere a que tenía los ojos almendrados, con una determinada forma, o los ojos color miel. No sabemos por qué dice ojos hermoso de ojos, ¿no? Pero era un chiquilín lindo, y además tocaba el arpa. Entonces, que era una especie de cítara, ¿no? Bueno, no es el arpa paraguaya como la vemos hoy día exactamente, porque la imagen que uno tiene, digo arpa paraguaya porque la imagen que uno tiene muchas veces del arpa es de Paraguay. Entonces, el rey David es enviado a tocar música para el rey Saúl, y hay un texto en la Biblia, un pasaje donde dice que Saúl amó a David. Y lo hizo su paje de armas. Porque claro, David venía, tocaba su arpa, y evidentemente David es el gran cantor de Israel. Hay un tema espiritual ahí, porque Saúl estaba atormentado por un espíritu que le importunaba, y David traía la paz que trae el Espíritu Santo. Eso es toda una preciosa enseñanza espiritual, pero eso es harina de otro costal en este momento. El tema es que David tocaba el arpa y Saúl se calmaba. Y a raíz de todo esto la Biblia dice que el rey Saúl amó a David y lo hizo su paje de armas. Entonces, como se sabe que en Roma, yo ya lo dije esto en alguno de los capítulos anteriores de este estudio, en el Imperio Romano y ya con anterioridad en el Imperio Griego, era usual que los hombres grandes y adinerados se juntaran con un muchacho joven de aproximadamente, no sé, 16 años, vamos a decir un poco más de pronto, y tuvieran un vínculo amatorio con esos chiquilines, hasta que estos chiquilines llegaban a la edad de 20, 25 años, y ahí ya estos gurises se casaban con una mujer, pero había un periodo en el cual había un vínculo homosexual, y en donde aparentemente, según lo que se ha estudiado históricamente, ese señor rico y mayor le enseñaba a ese joven sobre la vida, sobre filosofía, lo preparaba para la vida. Pero a su vez había un vínculo homosexual en donde el adulto ejercía un rol activo en esa relación homosexual y el jovencito ejercía un rol pasivo. Es decir, razón por la cual también tenía que ver el hecho de que fuera joven, porque de pronto no tenía demasiado vello en todo su cuerpo, porque de pronto las facciones de su rostro eran todavía muy dulces, es decir, la piel era muy suave, como que había un cierto emparentamiento de ese varón joven con una figura femenina, ¿no? Bueno, entonces eso es así en el Imperio Romano aparentemente y en el Imperio Griego. No sabemos si es así en los imperios anteriores, exactamente, que fueron el Imperio Medo-Persa, y con anterior al Imperio Medo-Persa el Imperio Babilónico, y con anterioridad al Imperio Babilónico el Imperio Asirio, y con anterioridad al Imperio Asirio la monarquía en Israel. Entonces yo no sé si en este momento, año 1000 antes de Cristo, existía este tipo de vínculo entre los hombres grandes y los adolescentes. Aparentemente ese vínculo existía en el Imperio griego hacia el 400 a.C., en el Imperio romano y en adelante. Seguramente es posible que existiera desde antes ese vínculo. Ahora, yo tengo que entender que no es tan fácil que porque ese vínculo existiera en las religiones paganas o en las civilizaciones paganas, que yo pueda decir que también entonces, cuando la Biblia dice que el rey Saúl amó a David, está diciendo que como un señor de dinero se enamoró de este jovencito precioso y tuvo un vínculo homosexual con él. Es como torcer lo que está diciendo la Biblia, es hacerle decir a la Biblia algo más de lo que la Biblia no está diciendo, y por el contexto histórico yo te diría que en realidad no debiera de ser así. Porque recordemos que tanto el rey Saúl como David vienen de un linaje hebreo, y hacia el 1500, cuando Moisés sale de Egipto, se entrega la Torá, se entregan los rollos de la ley, que si bien se empiezan a compilar de manera oficial todo lo que es el Antiguo Testamento en la época del cautiverio babilónico, año 500 a.C., ya los rollos de la ley existían con muchísima anterioridad.
existían ya desde tiempos de la monarquía. Entonces ya había rollos de la ley, más allá de la tradición oral, y se sabe, que después nosotros lo vamos a ver, que en esa ley se condena el vínculo homosexual. Entonces sería como, y los israelitas, los hebreos, tenían la característica de ser diferentes a las civilizaciones que los rodeaban, que por ejemplo entregaban a sus hijos al fuego, mataban a sus hijos ofreciéndolos a los dioses, eran agoreros, es decir, civilizaciones que se inclinaban hacia todo lo que tiene que ver con la astrología y todo tipo de adivinación. Por supuesto, eran idólatras, tenían muchos dioses, pero los israelitas eran diferentes. Y también eran diferentes en el aspecto moral, porque los otros pueblos eran muy crueles en cuanto al trato con los extranjeros, cuando los hebreos o los judíos o los israelitas tenían un trato benevolente con los extranjeros, sobre todo si esos extranjeros abrazaban la fe hebraica. Porque además los israelitas tenían una serie de normas de higiene, morales, de vínculos y filiales muy determinadas y muy diferentes a las otras religiones y a las otras civilizaciones que los rodeaban. Entonces, a mí me resulta difícil y caprichoso ver que hay un vínculo homosexual entre Saúl y David porque haya un texto en la Biblia que dice que el rey Saúl, que esto está en la diapositiva número 11, Esteban, que el rey Saúl amó a David. Porque es sacarlo del contexto de quién era David, de quién era Saúl, de qué civilización venían ellos, de qué era en lo que ellos creían, de qué tipo de relaciones eran prohibidas para ellos. Pero dice acá, ¿no? Primera de Samuel 16, 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, es decir, Saúl le amó mucho, y le hizo su paje de armas. ¿Sí? Del mismo modo, y ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es primera de Samuel 18, porque la gente que argumenta el vínculo amatorio entre David y Saúl, también después argumentan un vínculo amatorio entre David y el hijo de Saúl, el hijo del rey Saúl, que era Jonatán. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, está hablando de David, después que David había tenido ya victorias, ¿sí? Aconteció que cuando él, David, hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, el hijo del rey Saúl, quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán amó a David como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día a David y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Porque Jonatán amaba a David como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Entonces acá vemos lo que está diciendo la palabra respecto al vínculo entre Jonatán y David. Y vamos ya a pasar a la siguiente diapositiva, la número 13, donde dice, ¿no? Un poco más adelante, primera de Samuel 20, 30, 31. Entonces se encendió, esto es pasado el tiempo, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, su hijo, y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, porque Saúl tenía muchas mujeres y se ve que la mamá de Jonatán no le caía muy en gracia a Saúl, ¿no? Entonces le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Acá, ahora yo voy a explicar por qué Saúl está diciéndole esto a su hijo Jonatán, ¿no? Pero claro, cuando vos lees lo que está ahí en rojo, has elegido al hijo de Isaí, el hijo de Isaí es David, que en ese momento no era rey, era el paje de armas de Saúl. Has elegido, vos mi hijo, yo soy el rey Saúl, y vos mi hijo Jonatán, has elegido al hijo de Isaí, es decir, has elegido a David, para confusión tuya.
como diciendo, lo has elegido sexualmente y lo has hecho tu amante para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre, para traer vergüenza y oprobio sobre tu madre porque estás en un vínculo homosexual con ese muchacho David. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Vení un poquito a mí, Esteban, antes de seguir leyendo los otros versículos, así voy explicando un poco la situación. A ver, hay muchas cosas para aclarar, ¿no? David, joven, precioso, rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, al ser pastor de ovejas seguramente y comía sano y tenía un cuerpo con sus músculos marcados, precioso, como el David de la estatua de Miguel Ángel, ¿sí? Muchacho joven. Además se ve que hablaba bien. De pronto no sabemos tampoco cuando la ley dice de buen parecer si se refiere a qué se refiere específicamente, pero bueno, supongamos que él era también elocuente. Era una persona muy carismática, porque él después, cuando se vuelve rey de Israel y antes de ser rey de Israel, él es seguido y amado por el pueblo y por muchas personas. Entonces, era muy carismático, él tenía arrastre, era un seductor realmente, ¿no? Entonces, claro, Jonatán, el hijo de Saúl, también podemos imaginarnos que Jonatán era un muchacho lindo, porque la Biblia dice que Saúl era lindo. La Biblia dice que Saúl, que era de la tribu de Benjamín, era más alto que el resto del pueblo, que sobrepasaba a los demás, que era como muy elegante, seguramente era un hombre lindo, Jonatán, el rey Saúl, y se había casado con mujeres bonitas, no eran bobos para elegir, y de uno de esos vínculos sale Jonatán. Entonces Jonatán seguramente también era bonito, ¿no? Ahí hay un texto entonces que dice, ¿no? Claro, Jonatán lo escucha a David decir estas cosas, hablar, había vencido a Goliat, bueno, toda una situación muy linda. Y claro, el alma de Jonatán queda prendida a la de David. Y dice que en ese momento Jonatán se desprende de su capa y se la da a David, que es símbolo de autoridad la capa, y también le da su espada y le da también como su armadura de guerra, por así decirlo, ¿no? Ahora, otra vez, yo puedo desvincular a David y a Jonatán, aunque fueran jóvenes, aunque fueran lindos, aunque pudieran estar ambos en un periodo de todavía no sé sexualmente bien qué me gusta o quién soy, yo puedo sacarlos a ellos de esa cultura en la cual ellos habían sido criados, sobre todo alguien como Jonatán, que era hijo del rey, ¿no? Y que eran gente preparada también en lo que era la ley de Dios y que conocían la ley de Dios, y la ley de Dios prohibía las relaciones homosexuales, ¿no? Entonces, es como un poco retorcido querer ver en esa expresión de la Biblia, y el alma de Jonatán quedó ligada a la de David, pero no quedó ligada sexualmente. Quedó ligada porque era deslumbrante David, era carismático, además de ser bonito y joven, sí. Y tanto que Jonatán dijo, me saco mi capa y te la doy. Que es como decir, renuncio a ser rey y quiero que vos seas el rey. Pero no por una atracción sexual, no porque estoy encendido sexualmente contigo, sino porque estoy admirado de la victoria de la cual venís, lo que acabás de hacer, y porque además me cautivan tus palabras, ¿no? Bueno, pasa el tiempo y hay una relación muy linda, muy íntima entre Jonatán y David como amigos, y en más de una oportunidad es como Saúl se pone muy celoso de David, porque el pueblo empieza a darle vítores a David, ¿no? Y a decir, y a cantar, y a decir, Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10.000, por la victoria que David había tenido contra el gigante Goliat, y porque, como digo, se ve que era muy carismático, seguramente también su belleza física ayudaba,
Porque vos poné atención y en general las personas que son carismáticas, seductoras y que arrastran y que ejercen un cierto poder sobre los demás, y que los políticos siempre también son muy agraciados físicamente, ¿no? Entonces, bueno, este muchachito que se estaba levantando y que se estaba volviendo muy famoso, le empieza a hacer ruido a Saúl. Y además Saúl había desobedecido a Dios por temas que ahora no vienen al caso, y ya le había sido quitado el reino y la unción a Saúl, y a través del profeta Samuel se había levantado como se le había dado la unción a David. Lo que pasa es que no era el tiempo todavía de que David quedara en el trono. Entonces, claro, imaginemos, Saúl empieza a perseguirlo muy injustamente a David. Pero ya desde el vamos, Jonatán, que era una persona muy noble, amaba mucho a David. Se había sacado su capa. Ya él, el propio Jonatán, algo en su espíritu decía, no quiero yo, como hijo de Saúl, ser el siguiente rey en Israel. Me importa un bledo. Yo quiero que David sea el rey. Pero no porque estoy enamorado sexualmente de David ni porque me gusta sexualmente, sino porque él tiene algo, él tiene una unción, él tiene una capacidad de oratoria, él tiene una nobleza de corazón que lo vuelven un futuro y digno rey. Entonces, a mí me parece que es más por ese lado como tenemos que interpretar estos textos que leíamos, que de esta otra manera, ¿no? Porque fíjense que cuando Saúl le dice a su hijo Jonatán, yo sé que has elegido a ese Isaí y lo has elegido para vergüenza de tu madre, a continuación le dice, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra no estarás firme, ni tu reino. Es decir, Jonatán, no seas bobo, vos sos mi hijo, vos has elegido a Isaí, al hijo de Isaí, a David, sobre mí, que soy tu padre, pero mi hijo, si vos lo elegís a David, vos tenés que saber que tu reino, por ser el hijo del rey, no va a estar firme mientras vos elijas a David. Y David, como futuro rey, va a ser el que se va a poner firme, ¿sí? Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Entonces, yo no creo que el enojo de Saúl fuera porque le estuviera echando en cara a Jonatán, su hijo, que tenía un vínculo homosexual con David y que eso era para vergüenza de su madre porque era un vínculo homosexual. Yo creo que la vergüenza y el oprobio era que vos estás eligiendo a David sobre vos mismo y entonces vos te estás despojando de la monarquía. Vos estás diciendo, yo no quiero ser rey, quiero que el rey sea David. Y eso es para vergüenza de tu madre, porque tu madre, en vez de tener un hijo rey, que es Jonatán, va a tener un hijo noble, un príncipe y nada más, porque el rey va a ser David. Porque vos, que eras destinado a ser rey como mi hijo, optaste por darle el reino a David. Lo que el texto está diciendo en realidad es eso. Entonces, querer ver una aplicación de lo sexual es como yo digo, inventé una palabra en español, entwistado. Porque vieron que la palabra twist en inglés es como torcer, retorcer. Entonces a mí me gusta usar el verbo que no existe en español, entwistar. ¿No? Es como retorcer, es como demasiado entwistado. Quererle decir a ese versículo que la vergüenza que Saúl tenía sobre su hijo era porque su hijo tenía un vínculo homosexual con David. Por otra parte, si así fuera, si el versículo está queriendo decir que Saúl tiene vergüenza de su hijo Jonatán porque Jonatán tiene un vínculo homosexual con David, entonces es vergonzoso que Saúl como padre haya tenido un vínculo homosexual con David. Y habíamos visto otro versículo que esta gente de esta teología quiere utilizar para decir que Saúl tenía un vínculo homosexual con David. Entonces, ¿cómo? Vos tenías un vínculo homosexual con David y no te avergonzabas, pero ahora te avergonzás de que tu hijo tenga un vínculo homosexual con David. No hay coherencia. Más allá de que se pueda argumentar, no, pero el vínculo homosexual de Saúl con David era entre un adulto y un menor,
y Saúl era el activo y David era el pasivo. Pero de pronto el vínculo homosexual entre David y Jonatán ya es otro tipo de vínculo y capaz que David es el activo y Jonatán es el pasivo. Bueno, ya tenemos que entrar en una serie de entuistamientos, de retorcimientos, que realmente es como también muy difícil ya salir de ese lugar, ¿no? Es muy complicado, ¿sí? Entonces, bueno, pasa el tiempo, Jonatán lo sigue defendiendo a David, porque ¿qué pasa? David era muy noble, David no quería el reino hasta que el Señor lo levantara como rey a él, David, ¿no? Él no lo iba a matar a Saúl, tuvo oportunidades de matarlo y no lo mató, era muy noble el rey David en ese sentido, ¿no? El que después iba a ser el rey David. Entonces, claro, Jonatán lo amaba a David. Yo tengo una forma de ser que sabés que yo soy igual. ¿Sabés que yo sería igual que Jonatán? Si yo veo una persona que es muy noble y yo veo que mi padre, en una situación de poder, está persiguiendo injustamente a esa otra persona, ¿vos sabés que yo me pondría del lado de esa persona y no al lado de mi padre? Yo soy muy duro con este tema, ¿no? Con los temas, digamos, yo soy como muy justiciero. Tengo una amiga que dice, vos sos muy justiciero. A mí me gusta siempre tener la razón, yo voy por la justicia, yo igual defiendo a los bueyes perdidos, ¿no? Es como que yo soy por la justicia. Y entonces, si yo le tengo que caer a mi padre biológico, que ya no está, papá falleció, pero digo, si yo le tuviera que caer a mi padre biológico en algo, porque es injusta su postura respecto a alguien más, yo lo hago. Yo no me voy a inclinar por mi padre biológico, no, yo me inclino por el que tiene la razón. Yo me inclino por lo que es la justicia y la verdad. Y si la justicia y la verdad no es lo que mi padre o mi madre están diciendo, lo lamento por mi padre o por mi madre. Son mi padre, son mi madre, lo lamento, no me gusta, está siendo injusto. Yo me voy a poner del lado de mi amigo, me voy a poner del lado de esta persona que es la que está haciendo las cosas de manera correcta. Pero no porque yo tenga una atracción sexual por este amigo, ni tampoco porque tuviera una atracción sexual por esta amiga. Me pasó hace muchos años una situación injusta de una muchacha que yo vi que la estaban levantando en un cargo de dirección dentro de una cierta organización en la iglesia, y yo vi como otra persona con la que yo tenía un vínculo muy lindo, otro líder, se puso celoso de ella y empezó a hacer cosas que a mí no me gustaron. Y yo la defendía a esa muchacha, a muerte. Y pretendían decir que yo tenía un vínculo sentimental con esa chiquilina. Decía, a mí no me gustaría fulana de tal y por eso yo la estaba defendiendo. No, no tiene nada que ver. Sexualmente no me gusta y no sería mi tipo de mujer, no, ni ahí. Pero la situación era muy injusta. Y yo no me voy a poner de tu lado, que sos el líder mayor y que sos el que tiene el poder, porque vos estás pisoteando y estás siendo injusto con una chiquilina que no se merece lo que le estás haciendo. Y yo, como Jonatán con David, me puse del lado de mi amiga. ¿Sí? Pero no porque ella me gustara, sino porque era lo que correspondía. Entonces, es lógico que Jonatán defendiera a David. Bueno, Jonatán defiende a David, pero no porque sexualmente tuviera un interés, a lo largo del tiempo. Y en la siguiente diapositiva, en la número 14, tenemos una cosa muy linda, primera de Samuel 20:42, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, por el nombre de Adonai, por el nombre del Señor, diciendo, Jehová, Adonai, el Señor, esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, es decir, David se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. A ver, el Señor esté entre tú y yo no es una declaración de amor. Está diciendo que esté entre tu descendencia y mi descendencia. De hecho, ambos van a tener hijos a futuro propio de las relaciones heterosexuales. Podés volver a mí ahora, Esteban, perdón que te tengo para arriba y para abajo un poquito, propio de las relaciones heterosexuales, ¿no? Es decir, porque, a ver, a su vez, tendría que ser tan perversa la situación que vos imaginate que David era esposo, una de las esposas de David fue Mical,
hija también del rey Saúl y hermana de Jonatán. Es decir, de pronto no hermana de la misma madre, pero sí hermanos por parte de padre. Mical y Jonatán eran hijos del rey Saúl. Mical, la hija del rey Saúl, se le da por esposa al rey David, según lo dice la Biblia. Se casa con David cuando David todavía no era rey, ¿no? Entonces vos imaginate el nivel de perversión. Si yo tengo que entender, Saúl tuvo un vínculo homosexual con David, pero a su vez le da a su preciosa hija Mical como esposa al rey David. Y después tengo que entender la perversión de que David, siendo esposo de Mical, tiene una relación homosexual con Jonatán. Y tengo que entender también que, pese a que Jonatán tiene un vínculo heterosexual, porque Jonatán va a tener un hijo que se va a llamar Mefiboset, al cual David va a cuidar después a futuro, pero tengo que entender que entonces, bueno, pese a que Jonatán tuvo un vínculo heterosexual y tuvo un niño que se llamó Mefiboset, y pese a que David tuvo no solamente por esposa a Mical, sino a Betsabé, a Abigail y a otras varias mujeres, hermosas todas, porque David no era tonto para elegir, no sé de dónde tengo que entender que aparte de eso, entonces eran bisexuales, no homosexuales, eran bisexuales, porque tuvieron sus esposas, tuvieron sus hijos, pero además tenían un vínculo amatorio entre ellos. Bueno, a mí me resulta muy, muy oscuro entender e interpretar la palabra desde ese lugar, ¿no? Y la diapositiva número 15... a la muerte de Jonatán y del rey Saúl, dice, ¿no? Segunda de Samuel 1, 25, 26. David dice cuando muere Jonatán, Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Claro, pero esto no está diciendo que me fuiste muy dulce no porque sexualmente tuve un vínculo contigo donde vos fuiste dulce sexualmente porque tuve un vínculo sexual contigo, o porque me acariciaste o porque te acaricié, o porque nos besamos, o porque hicimos otras cosas. No, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres, no porque sexualmente tuve un vínculo contigo y me dio más placer que acostarme con mujeres, sino porque fuiste más noble que muchas mujeres como Mical. Y podés venir a mí, Esteban. La propia Mical, sucede algo en la Biblia, cuando David, adorando a Dios, lo adora sin importarle nada su investidura de rey, porque era nada más que un hombre más delante de Dios, y Mical lo señala y le dice, te estabas moviendo como un cualquiera en medio del pueblo, ahí alabando a Dios, mostrándote prácticamente desnudo, y a David no le importaba nada, estaba adorando a su Dios. Bueno, a consecuencia de todo esto, Mical va a ser maldecida, no va a poder tener hijos, ¿no? Pero digo, imagínate, qué tremendo, ¿no? Una mujer que no tuvo la espiritualidad para entender la honra, la honorabilidad de David. A David no le importaba nada ser rey, le importaba adorar a Dios. Yo, si fuera una mujer espiritual y tengo un marido así, lo voy a amar, no lo voy a despreciar ni le voy a increpar. Pero Mical era muy chata espiritualmente. Y no fue capaz de ver la grandeza de David en ese gesto de que se despojó de sus vestiduras reales y con un éfod de lino, apenas con una túnica de lino, iba danzando y alabando a su Dios. En cambio, Jonatán, el hermano de Mical, ¿sí?, el cuñado de David, sí de entrada supo ver y supo leer en David su espiritualidad, al punto de que se saca la capa y se la da a David. Entonces, ¿cómo David no va a decir a la muerte de Jonatán, más dulce me fue tu amor que el amor de las mujeres? Si yo tuve por esposa a tu hermana y tu hermana no supo leer mi corazón cuando yo estaba desnudo delante de Dios y me importaba un comino ser rey y yo era una persona hermosa con un corazón humilde y tu hermana no me supo apreciar que era mujer.
Y vos, como varón, me supiste apreciar y pusiste en riesgo tu vida y luchaste por mí en contra de las decisiones de tu padre y en más de una oportunidad te jugaste por mí y me salvaste la vida. Claro que tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres, pero no porque sexualmente me haya sido más dulce que el amor de las mujeres, no porque yo haya tenido un vínculo de cuerpo contigo, yo tuve un vínculo de alma contigo, yo tuve una relación de amistad contigo. Por favor, seamos sanos en la forma en la que interpretamos la palabra, porque también es muy enfermo querer estar viendo, valga la redundancia, querer estar viendo en cada gesto, en cada palabra de amor, en cada caricia, en cada signo de aprobación al otro, un vínculo sexual. Por favor, no estemos enfermos. ¿Cómo puede ser que dos varones no se puedan abrazar? ¿Cómo puede ser que dos mujeres no se puedan abrazar sin que necesariamente eso implique que hay un vínculo sexual o una carga sexual o erótica en ese abrazo o en ese beso o en esa caricia? Por favor, ¿a dónde estamos llegando? Es muy triste que estemos realmente cayendo en eso, porque después, ¿sabés lo que pasa? Yo como varón no voy a tocar a otro varón, no lo voy a abrazar, ni siquiera no le puedo hacer ni hacer así, porque no sea cosa que le vaya a meter la mano en el hombro y alguien vaya a decir, mirá Pablo, está teniendo un vínculo homosexual con fulano de tal. Es terrible estar cayendo en esa obsesión de la que yo también hablaba, en donde cuando todo en tu vida empieza a pasar por el vínculo amatorio y la homosexualidad, es como que después ya todo lo pasás por esa lente y no ves otra cosa. Y como decimos acá en Uruguay, se te pudrió el bocho, ¿entendés? Tenés la cabeza en mal estado. ¿Entendés? Y ya en todo estás viendo con otro ojo. Mirá cómo lo miró, mirá cómo lo tocó, mirá cómo lo abrazó. Por favor, un poco de aire, un poco de sanidad mental. Y si vamos a la diapositiva número 16, y lamentablemente tengo que terminar acá porque se me fue el tiempo, segunda de Pedro 3:16, dice, la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito, dice el apóstol Pedro, casi en todas sus epístolas, en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, está hablando de asuntos teológicos, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, y ahí yo meto la palabra que inventé, entwistan, ¿sí? Tuercen, retuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es decir, y podés volver a mí, Esteban, que nosotros no podemos entrar en el capricho de hacerle decir a la Biblia cualquier cosa porque yo quiera acomodar mi Biblia a mi realidad presente. Yo no puedo acomodar la teología a mi biología. Y como yo tengo una necesidad de índole homosexual, entonces yo voy a acomodar la teología a la biología. O voy a acomodar la teología a la ideología del momento. Y como la ideología del momento dice que está bien el vínculo homosexual, aunque hace 50 o 60 años la psicología decía que las relaciones homosexuales eran de personas que no estaban del todo bien psicológicamente hablando, bueno, la ciencia cambió y hoy tiene otro paradigma, y hoy el paradigma es correcto en las relaciones homosexuales, entonces yo voy a adaptar la teología a la ideología de turno. Bueno, no. La teología no tiene por qué adaptarse ni a mi biología ni a la ideología. La teología es la teología. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? ¿Te gusta? La abrazás y sos cristiano en este caso. ¿No te gusta? No la abraces y no seas cristiano. Fin del asunto. No hay más vuelta que darle. La semana que viene voy a hablar de los dos textos en el Nuevo Testamento que se usan para fundamentar esta teología y vamos a entrar en los textos específicos en la palabra de Dios que de alguna manera pudiéramos decir condenan el vínculo homosexual. Y esto está en la diapositiva 18, Esteban, y vamos a terminar con esto.
vamos a saltearnos unas diapositivas y así quedan enganchados para la clase que viene. Vamos a estar la clase que viene analizando Génesis 19, Primera de Reyes 14, 15 y 22, Deuteronomio 23, Levítico 18 y 20, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1, gloriosa y fundamental, Primera de Timoteo capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 6, la carta de Judas, no Iscariote, la carta de San Judas capítulo 1. Venía a mí Esteban ahora sí, y entonces analizando estos versículos estaremos la semana que viene, aparte de primero terminar con otros ejemplos que esta gente utiliza para justificar la homosexualidad en la Biblia. Cuando digo esta gente me refiero a estos, lamentablemente, ministros de iglesias, como la iglesia anglicana, metodista, episcopal, luterana, algunos que están queriendo hacerlo así, o sacerdotes del sínodo alemán en la Iglesia Católica. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Esteban, y vamos por la sexta parte ya de este estudio.